أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum. Tenemos una nueva enfermedad del corazón. Tratamos un nuevo aspecto del que debemos ser conscientes y del que debemos reflexionar en nuestra intimidad con nuestros corazones si realmente estamos atrapados por este asunto, por esta enfermedad, por este aspecto muy sutil que es el que vamos a tratar ahora. Esta enfermedad es el miedo a la pobreza. ¿Qué es el miedo a la pobreza? ¿Cuál es la definición que se da del miedo a la pobreza? Es vivir atormentado por el miedo a no tener. Vivir angustiado. Vivir con miedo, con un miedo tremendo a la pobreza que te impide ver más allá, que te impide crecer, que te impide ir hacia adelante. Porque ¿qué ocurre con el miedo? El miedo nos subyuga. El miedo a la pobreza o a cualquier cosa, hablamos ahora del miedo en general, nos hace vivir angustiados. Una persona sometida al miedo se puede hacer con ella lo que quieras y acabará haciendo lo que sea para adquirir, para conseguir lo que piensa que es suyo. Y entonces, ese miedo a la pobreza, tan perverso y que por eso es considerado una de las enfermedades del corazón, ¿qué ocurre con él? ¿Qué hace que robemos? ¿Qué hace que engañemos? ¿Qué hace que traicionemos? Por miedo a la pobreza. Por ese temor a qué tendré o qué no tendré mañana, robamos. Y no estamos hablando de que sea por una extrema necesidad de comer, eso es otra cosa y no entramos nosotros, no es ese nuestro campo. Pero hablamos de que el miedo a la pobreza te impide crecer. Hay gente que no se casa por miedo a la pobreza. Hay gente que no tiene hijos por miedo a la pobreza. No, pero es que, y no digo que haya que tener hijos a lo loco, ni muchísimo menos, las cosas tienen su equilibrio, pero que el miedo a la pobreza no nos impida crecer, no nos impida desarrollarnos, no nos impida florecer. ¿Dónde está el origen en el miedo a la riqueza? En que olvidamos que es Allah subhanahu wa ta'ala el que nos entrega la riqueza. En el ejemplo que hemos puesto de los hijos, como decimos en castellano, los niños vienen con un pan debajo del brazo. Los niños, nosotros con la perspectiva islámica, decimos exactamente lo mismo. Cada persona viene con su provisión, perfectamente asignada y perfectamente detallada. Pero estamos tan inmersos en ese miedo al futuro, en ese miedo a la pobreza, que somos incapaces de reconocer esta realidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay una ley del Corán que ilustra esto a la perfección. En esta ley Allah subhanahu wa ta'ala dice: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: el shaitán os promete, o también se puede entender el shaitán os asusta con la pobreza, con el miedo a la provisión, con el miedo a la riqueza, con el miedo a la pobreza. Os mete ese miedo, ¿no? Allah nos lo está diciendo ahí. Shaitán os promete, os asusta la pobreza, y fruto de ello, y os ordena, os manda la avaricia, os manda que seáis avariciosos. Pero Allah, por otra parte, Allah os promete
perdón de su parte y favor. Y Allah todo lo abarca y Allah todo lo sabe. Fijaos, esta es nuestra realidad. Shaitán, y por eso decimos que es una enfermedad del corazón, de miedo a la pobreza. Shaitán nos asusta, nos mete miedo con la pobreza. Entonces nos dice, para que no seáis pobres, no deis, no gastéis, no entreguéis el zakat, no seáis generosos con los demás. ¿Eh? Y en cambio Allah nos promete su favor, nos promete su perdón, nos promete que nos lo entregará todo. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Y quien tema a Allah, Él le da una salida y le provee desde donde no lo espera. Pero si haces del shaitán tu Dios, ¿qué consecuencia tiene? Pobreza y avaricia. En cambio, si tienes una confianza plena, total y absoluta en Allah, no tienes ese miedo a la pobreza. Por eso se dice la sadaqa, todo aquello que gastamos en los demás, sea del tipo que sea, incrementa la riqueza. Es un aumento realmente en nuestra riqueza. Pero Shaitán nos dice, vamos a ver, tú has sacado 5 euros y das 3, te quedan 2. Has perdido 3. Has ganado. Esa famosa historia o ese famoso hadith en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam había sacrificado un cordero y en la casa de Aisha se reparte. Y cuando vuelve el profeta dice, ¿qué ha quedado? Dice, oh mensajero de Allah, hemos dado todo. No ha quedado nada excepto la paletilla, una parte. No ha quedado nada, o excepto el cuello, según la transmisión. Lo único que ha quedado es eso. El profeta le dice, no. Todo ha quedado menos eso. Eso es lo único que no nos ha quedado. ¿Por qué? Porque la sadaqa, el dar, incrementa la riqueza. Es un aumento en la riqueza. Pero Shaitán, claro, en nuestras mentes es eso. 5 euros, he dado 3, me quedan 2, he perdido 3. No, no los has perdido, los has ganado y los has invertido realmente. ¿Cuál es la causa del miedo a la pobreza? ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Es la mala opinión de Allah subhanahu wa ta'ala. La mala opinión y las dudas de Allah. Él, como en enfermedades anteriores que hemos mencionado, el cuestionar el reparto de Allah. Pero está fundamentado en tener una mala opinión de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso se dice que el mensajero sallallahu alaihi wasallam decía, el optimismo, buena opinión y optimismo, como se diría hoy en día, positive thinking, es del misericordioso, es de Allah. Allah nos llama siempre y nos enseña a ese optimismo, a ese ser positivos, y el pesimismo es de Shaitán. Shaitán nos llama al pesimismo, nos llama a que has dado 3, has perdido 3. Como Shaitán os promete, os asusta con la pobreza y os manda la avaricia. Y una muestra de ello la encontramos en el conocido hadith en el que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tras haber descrito al creyente fuerte y el creyente débil, y dice que el creyente fuerte es más amado por Allah que el creyente débil, termina diciendo, y no digáis, si hubiera hecho esto, habría ocurrido esto otro. Porque el si hubiera, فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Porque el decir ese y el pensar ese, si hubiera hecho esto, habría ocurrido tal cosa, es lo que abre la puerta al shaitán. Es lo que abre la puerta a la acción del shaitán y es lo que te hace tener dudas, es lo que te hace tener mala opinión de Allah y es lo que te hace tener miedo a la pobreza. Esa gestión excesiva de los asuntos, tanto los del pasado como los del presente como los del futuro, que no estoy diciendo que dejemos todo libre, ¿no? Pero aquello que nos lleve a ser excesivos o a ser extremismos es algo de lo que debemos alejarnos. Al final, cuando tú haces una gestión totalmente excesiva de tus asuntos, estás olvidando que el que determina los asuntos es Allah subhanahu wa ta'ala. Estás olvidando que el que tiene poder sobre todos los asuntos es Allah subhanahu wa ta'ala. La ansiedad, por eso en otro hadith el mensajero sallallahu alaihi wasallam habla de que la ansiedad que produce esa gestión excesiva por los asuntos es la mitad del envejecimiento. Todo esto son las causas que nos conducen a vivir angustiados por temor a la pobreza. No gastamos por temor a la pobreza.
No nos casamos por temor a la pobreza. No tenemos hijos por temor a la pobreza. No ayudamos a los demás por temor a la pobreza. Pero ¿quién nos llama a la pobreza? ¿Quién nos asusta con la pobreza? Es Shaitán. Allah que nos promete. ¿Cuál es la recompensa de Allah? Es su generosidad, su misericordia, su favor, su bondad y su incremento hacia nosotros, porque la sadaqa no mengua la riqueza, sino que la incrementa, y te pedimos, oh Allah, que liberes nuestro corazón de tener una mala opinión de ti, que nos lleve a vivir angustiados por el miedo a la pobreza. Amén. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.